El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay momentos en la vida en que defender la verdad o hacer lo justo y obedecer a Dios tiene un precio. Jeremías lo supo muy bien. Sus palabras, cargadas de verdad divina, le costaron rechazo, soledad y persecución. Pero en medio de su cisterna de dolor, Dios no se olvidó de él. A través de un extranjero, un hombre sin privilegios ni poder político, Dios mostró su cuidado fiel y su justicia. En la clase de hoy veremos una historia que nos recuerda que el Señor sigue obrando a través de quienes escuchan su voz, aún en los lugares más inesperados. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 9 titulada Experiencias de Jeremías, y estaremos utilizando el texto bíblico de Jeremías capítulo 38, los versículos 7 al 13, y el texto áureo para este día es Jeremías 38, el versículo número 10, que dice de la siguiente manera: Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: Toma contigo 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, examinar el costo de seguir a Dios y reconocer su cuidado. Número 2, exponer la importancia de tener valor y mantener la esperanza en medio de las dificultades. Y número 3, entender la importancia de abogar por las personas en necesidad que no pueden hacerlo por sí mismas. Y el vocabulario del día de hoy es el siguiente. Primero es cisterna, y es una fosa profunda para recolectar agua con una abertura más angosta en su parte superior para evitar la evaporación. Sus paredes internas se cubrían de yeso para evitar la filtración del preciado líquido. Ebed-Melech, su nombre significa siervo de Dios o siervo del rey, era un eunuco etíope de la corte del rey Sedequías, y Dios lo usó para salvar la vida del profeta Jeremías. Y Sedequías, de nombre Matatías, fue puesto como rey por Nabucodonosor, quien le cambió el nombre a Sedequías, y reinó aproximadamente por 11 años, desde el 597 al 587 a.C., e hizo lo malo delante de Dios, y cuando se rebeló contra el rey babilónico fue capturado, torturado con su familia y llevado a Babilonia, donde murió. Y les invito a que me puedan acompañar con sus Biblias en el libro de Jeremías, el capítulo 38, los versículos 7 al 13, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada en el día de hoy. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. Oyó Ebed-Melech, un etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna. Y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor, el rey, malhicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron meter en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: Toma contigo 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Tomó pues Ebed-Melech consigo a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería. Tomó de allí trapos viejos, raídos y andrajosos, y con unas sogas los echó a Jeremías en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: Ponte ahora estos trapos viejos, raídos y andrajosos bajo los sobacos, por debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron con sogas a Jeremías y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Damos a Dios por su palabra leída en este día. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que seas tú obrando a través de esta lección. Habla
a nuestro corazón, habla a nuestra vida a través, Señor, de estas palabras que sabemos que son inspiradas por ti. Glorifícate de manera hermosa, Señor, y sé tú hablando a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nos encontramos con este relato. Un relato donde vemos a un Jeremías que está cansado. Un Jeremías que está, miren, hundido en el lodo. Y está silenciado por su propio pueblo. Así que una de las cosas que nos presenta el texto es que Jeremías obedeció a Dios. Y esta es su única falta. Y en medio de su angustia, vemos entonces un extranjero llamado Ebed-Melech, que se levanta como un instrumento de justicia y de compasión. Y la historia que estamos leyendo ciertamente nos prepara para reflexionar un poco acerca de lo que es el costo del discipulado. De igual manera, nos prepara para que podamos entender el valor de la obediencia y la manera en que Dios ciertamente se hace presente aún en los lugares, miren, más oscuros que podamos enfrentar. Así como Jeremías, ¿verdad?, encontró auxilio en la cisterna, quiero decirles hoy que también nosotros podemos confiar en que el Señor nos envía ayuda en los momentos, miren, más necesarios y en el momento más preciso. Pero vayamos al análisis de la Escritura. Miren, este relato de Jeremías en el capítulo 38 nos coloca ante uno de los momentos más duros, diría yo, ¿verdad?, del ministerio del profeta. Fíjense que Jeremías, a pesar de haber sido llamado por Dios, ¿verdad?, para proclamar su palabra, y lo vemos, ¿verdad?, en el inicio del libro de Jeremías, donde vemos su llamado, que era una persona joven, era una persona que le dijo al Señor, ¿verdad?, que se sentía incapaz de poder hacer esta tarea, pero aún así obedece al Señor y fue proclamando su palabra que Jeremías sufre lo que es el rechazo de su pueblo. En otras palabras, el rechazo de los suyos. Fíjense que el texto nos enseña que el mensaje que traía Jeremías, miren, no era un mensaje de consuelo, sino un mensaje de juicio. Y ciertamente, pues, eso lo convirtió en enemigo, digamos, del poder político y también del poder religioso, porque los señalamientos que estaba haciendo el profeta eran directamente hacia los líderes políticos y religiosos de la nación y también hacia el pueblo. Pero su énfasis estaba en el liderato político y religioso. Y en medio de esa obediencia de Dios, que Dios le está mandando obviamente a denunciar lo que estaba sucediendo, denunciar lo que estaba mal, pues Jeremías encarna, ¿verdad?, la tensión entre ese mensaje divino y de igual manera ese mensaje de los intereses humanos. Y pienso que hoy en día esa misma tensión la tenemos presente hoy. Esa tensión entre el interés humano, pero de igual manera el mensaje divino. Pero veamos qué es lo que sucede. Mire, cuando vamos a los versículos 7 al 10, vemos que el texto abre con un contraste inesperado. Por un lado, tenemos a los líderes religiosos, tenemos a oficiales del rey. Estamos hablando, ¿verdad?, de hombres con mucho prestigio, personas con mucha autoridad, pero que están conspirando contra el profeta. Por otro lado, surge, fíjense en qué interesante, un extranjero de nombre Ebed-Melech. Y este era un eunuco y era etíope. Y es este extranjero quien se levanta como defensor de la vida y de la justicia. Y fíjense en esto, hay un contraste. Un contraste que en cierta manera nos revela lo que es la ironía. Y ciertamente una ironía divina. Miren, mientras los que deberían ser los guardianes de la verdad, que era este liderato, estos líderes religiosos, estos oficiales, ¿verdad?, del rey que tienen cierto prestigio y autoridad, se supone que ellos fueran los guardianes de la verdad.
Pero estos son los que están actuando con violencia y están actuando con injusticia. Y es un forastero quien escucha la voz del Espíritu. ¡Qué ironía! Y es en medio de todo esto que la Escritura entonces presenta a Ebed-Melech como una persona que estaba oyendo lo que había sucedido. Y este verbo, hermanos y hermanas, es clave. Estamos hablando de escuchar con el corazón. Cuando nosotros escuchamos con el corazón, esto se convierte en ese primer paso hacia lo que es la acción movida por Dios. Fíjense que Ebed-Melech no solamente oye, sino que se levanta y habla al rey. Y el texto nos describe ese diálogo que se da. Miren, y es un diálogo valiente. Porque cuando usted compara la función que tenía Ebed-Melech, ¿verdad?, y usted compara a estos líderes religiosos y oficiales del rey, estamos hablando de gente con prestigio y con autoridad. Sin embargo, miren cómo este hombre se levanta y se levanta con voz del Espíritu y le dice al rey: mi señor el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. Fíjense que las palabras de este hombre están rompiendo con ese silencio cómplice de la corte. Este hombre, buscando proteger y defender a Jeremías, no está buscando ni privilegios, no está buscando ni recompensas, simplemente está buscando justicia. Y el riesgo que estaba corriendo este hombre, miren, era grande, era un riesgo grande. Estamos hablando que estaba intercediendo por una persona que ha sido condenada a muerte. Y lo que él estaba haciendo, esta intercesión por esta persona, le pudo haber costado la vida. Sin embargo, la fe auténtica no se paraliza por miedo. El miedo no debe paralizar para nada nuestra fe, cuando es una fe auténtica. Y aquí vemos una verdad que es poderosa. La fe que no actúa frente a la injusticia es una fe incompleta. Se lo voy a volver a repetir. La fe que no actúa frente a la injusticia es una fe incompleta. Y vemos a Ebed-Melech, que representa esa fe práctica, la que no se limita simplemente a orar, sino que también interviene. Y en tiempos donde la indiferencia hoy en día es común, que lo vemos hoy en día, el ejemplo de este hombre nos recuerda, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios usa a corazones sensibles, aunque estas personas estén en los márgenes del poder. Sí, Dios busca gente con corazón sensible y no importa dónde estén. Si están en el poder o están fuera del poder o en los márgenes del poder, Dios lo que está buscando es gente con corazón sensible. Este rey Sedequías era débil y tenía mucho miedo. Y era débil y temeroso ante todo ese grupo de consejeros que tenía. Y fíjense qué interesante que cuando se le plantea por parte de Ebed-Melech la injusticia que se estaba cometiendo, este entonces accede a la súplica. Y entonces el rey, al escuchar a Ebed-Melech y entrar en conciencia y reconocer que había ocurrido una injusticia, le dice a Ebed-Melech que tome 30 hombres, ¿verdad?, para que vaya, ¿verdad?, y busque a Jeremías. Y es interesante porque ciertamente podemos quizá ver un gesto un tanto ambiguo, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad?, fue tarde o hizo esto tarde. Pero pienso que por otro lado también es o fue beneficioso para el propio Ebed-Melech, porque la realidad es que habían mucha gente que eran enemigos de la corte y posiblemente enemigos de Jeremías. Así que el poder del rey
aquí se muestra ciertamente como limitado, pero aún así Dios usa, ¿verdad?, estas pequeñas decisiones para cumplir su propósito. Y es que el Señor usa a quien Él quiere como Él quiere. Y no importa si la obediencia es tardía, Él va a utilizar esa obediencia o esas pequeñas decisiones para cumplir el propósito de Él. Vayamos a los versículos 11 y 13. Cuando nosotros vemos el rescate de Jeremías, ciertamente es uno profundamente simbólico. Veamos unos detalles. Primero, tenemos a Abed-Melech que baja unos trapos viejos. Y baja esos trapos viejos y una soga, ¿verdad?, al pozo. Y este detalle, que aparenta ser un detalle menor, lo que nos refleja es una ternura, que en cierta manera contrasta con esa crueldad de los líderes religiosos. Fíjense que los trapos viejos están sirviendo aquí como una protección para que las sogas no lastimen al profeta o los brazos del profeta. Por lo tanto, esto es un acto de empatía, es un acto de cuidado. Y vemos ahí la misericordia de Dios que se vuelve visible en gestos simples. Y yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que estar alertas, pendientes, porque en ocasiones hay gestos simples que son actos que demuestran esa empatía y ese amor de Dios por nosotros. Y nosotros nos podemos convertir en entes de empatía y cuidado a través de nuestros gestos simples. Miren, quizá hoy usted y yo nos sintamos como trapos viejos, pero no olviden que los trapos viejos sirvieron para proteger y sacar al profeta de aquel lugar. Quizá te sientes como un trapo viejo, pero los trapos viejos se convierten aquí en un acto de empatía y de cuidado. Y vemos entonces este momento que evoca lo que es la naturaleza del Evangelio. Y lo vemos a través del testimonio del Nuevo Testamento, que nos habla cómo el Señor nos levanta. Y el Señor nos levanta. Y aquí vemos un Dios que levanta a sus siervos del lodo. Y fíjense, no siempre cuando Dios nos levanta lo hace de una manera espectacular. También Dios puede levantar a sus siervos del lodo utilizando a otros que tienen compasión. Y este gesto de rescate, fíjense que lo vemos, ¿verdad?, de una forma humana, ¿verdad? Esa misericordia de Dios, ¿verdad?, de forma humana, nos enseña mucho. Y Abed-Melech, fíjense, sin saberlo, participa de ese plan divino de salvación. Esta cisterna en la que estaba el profeta en la tradición bíblica, ¿verdad?, simboliza lo que es el descenso a la muerte o al abandono. Hay un salmo que es el 40, donde exclama el salmista: pacientemente esperé a Jehová y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Así que Jeremías está viviendo literalmente este versículo. Y es ahí donde es rescatado del lodo y está siendo sostenido por sogas que son, en cierto modo, las manos de Dios extendidas hacia él. Y más adelante vemos en Jeremías 39, los versículos 15 al 18, aunque no son parte de la clase, vemos a un Dios que recompensa a Abed-Melech con una promesa, donde su vida iba a ser preservada aun cuando la ciudad iba a caer. Y esa promesa no es un detalle accesorio, sino la confirmación de que la fidelidad y la compasión no pasan inadvertidas ante Dios. Mientras muchos en Judá estaban cayendo por su desobediencia, es un extranjero fiel quien haya misericordia. Y este pasaje también ciertamente anticipa lo que es el mensaje de Jesús en el Evangelio, especialmente en Lucas 10, 25 al 37, donde nos habla acerca de la parábola del buen samaritano. Fíjense que tanto el samaritano como Abed-Melech son forasteros, y ambos actúan movidos por la compasión y la misericordia. Y ambos representan una ética del reino donde la fe se mide por el amor al prójimo.
Y a veces pensamos que la fe se debe medir por los milagros o por lo que uno pueda hacer. No, mis amados hermanos. Donde realmente la fe se mide es por el amor al prójimo. Y este relato nos invita a cada uno de nosotros a mirar mucho más allá de las fronteras. Fronteras que pueden ser sociales, étnicas, religiosas. Y entender que Dios puede levantar sus instrumentos entre quienes no parecen quizá, ¿verdad?, ser la mejor opción dentro de nuestros criterios humanos, porque a veces pensamos que Dios va a levantar quizás sus instrumentos porque son los mejores o los más capacitados. No necesariamente. No necesariamente. Y otra cosa que tenemos que aprender es que cuando la iglesia calla, Dios habla por medio de los que el mundo considera pequeños. Sí, Dios levanta hasta las piedras. Y finalmente, la historia de Jeremías en la cisterna nos recuerda que el llamado de Dios no nos exime del sufrimiento. Jeremías sigue preso, pero vivo. Fíjense que Dios no lo libera de la cárcel, sino de la muerte. Y hay veces, mis amados hermanos, en que la liberación de Dios no va a eliminar las dificultades, sino que nos va a sostener dentro de la dificultad. Perdón. Y el milagro no siempre es salir del pozo, sino descubrir que Dios está con nosotros en el fondo de ese pozo, ahí, con nosotros, acompañándonos. Y en medio de ese silencio, Jeremías aprende que el poder de Dios se manifiesta en la fidelidad y que el cuidado divino puede llegar por caminos inesperados. Esa fidelidad del profeta y la compasión de este extranjero de Abimelech, fíjense que convergen en un momento para revelar lo que es el carácter de Dios. Un Dios justo, un Dios misericordioso y siempre atento al clamor de los suyos. Hoy, si algo tenemos que aprender es que seguir a Dios tiene sus riesgos. Jeremías sufrió por su fidelidad. Y usted y yo, mis amados hermanos, no estamos exentos de esa incomprensión o rechazo, ¿verdad?, cuando defendemos la verdad, ¿sí? Y lo vemos hoy en día. Cuando tratando de buscar la justicia y la verdad somos incomprensidos, a veces somos rechazados, la gente no nos comprende. Sin embargo, la historia nos muestra que la obediencia no termina en la cisterna, termina en la fidelidad de Dios que nunca falla. Y Abimelech nos enseña que la verdadera valentía consiste en actuar, no solo en sentir compasión. Y en nuestras comunidades hoy tenemos personas que necesitan una voz que interceda, una mano que ayude, una palabra que anime. Y como iglesia estamos llamados a ser esa voz y esa mano. Cada vez que usted y yo defendemos la vida, ayudamos al que está necesitado. Cada vez que usted y yo resistimos la injusticia, estamos repitiendo el gesto de aquel etíope que fue fiel. Y no olvidemos que Dios sigue usando a quienes tienen un corazón dispuesto. Y cuando obedecemos, nos convertimos en señales vivas de su cuidado. Y aunque el camino, miren, mis hermanos del servicio, ay Señor, nos cuesta tantas lágrimas y también nos puede costar un foso lleno de lodo. Miren, el Señor está con nosotros y nos deja saber lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Dios eterno y misericordioso, gracias por la bendición de llegar a tu presencia a través de la oración. Y en medio de este mundo turbulento nos llamas para hacer sal y luz. Pero sabemos que no es fácil. A través de tu Espíritu Santo, fortalece nuestro espíritu para tener la valentía de ser portadores de tu palabra, de vivir tu justicia. Señor, ayudar a otras personas que están en necesidad. Que nuestro corazón sea sensible, dispuesto para servirte en todo tiempo y toda situación. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y modelo de vida. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.